Vamos a leer la palabra del Señor en este tercer sermón de la serie de Jesucristo. Dígalo conmigo, la declaración. Cuando una persona nace, hacen una declaración. Dicen, es niño. O dicen, es niña. Es una declaración. Cuando las personas se casan, dicen, los declaro marido y mujer. Cuando una persona muere, dice, está declarado muerto a las 5:15. O X, lo que sea. Pero este día vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, verso 1. Si usted tiene su Biblia y la puede leer en esta oscuridad, le pido, y si no, saque su lámpara, por favor. No sé cómo estamos por ahí arriba con los slides. Pero Mateo capítulo 2, verso 1, dice de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Puede sentarse esta tarde. Hay varias cosas que hoy en día están ocurriendo en nuestro mundo. La primera cosa que quiero anticipar hoy en día que está ocurriendo en nuestro mundo es el hecho de que el mensaje moral de la Biblia, dígalo conmigo, el mensaje moral de la Biblia ha dejado de ser importante. ¿Por qué el mensaje moral de la Biblia ha dejado de ser importante? Porque muchas personas hoy, escuche bien esto y es una parte interesante, muchas personas hoy asumen tener el derecho, la propiedad y el conocimiento de determinar lo que es bueno o lo que es malo. Muchas personas hoy creen, y mírelo usted por Facebook, usted en Facebook lo puede mirar completamente al descubierto. Muchas personas asumen tener el derecho, el conocimiento y la autoridad de determinar qué es lo que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, si hablamos en esta semana tan trágica en el cual este hombre decide simple y sencillamente llegar a la escuela y asesinar a todos estos niñitos, incluyendo a estos adultos, él decidió simple y sencillamente en un estado de locura, determinó en un estado de locura terminar con la vida de aquellos que no tenían nada que ver con sus sentimientos, con sus tonterías o sus torpezas, o más todavía peor, con sus raíces de amargura. ¿Qué culpa tenía el mundo que este muchacho llevara en su corazón un sentimiento reprimido para determinar simple y sencillamente que él iba a ir a la escuela, iba a asesinar a estos jovencitos y después de una forma cobarde quitarse la vida? Hay personas que hoy creen tener la razón, asumen tener la autoridad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero déjeme explicarle algo. Estamos hablando de Jesucristo. El mensaje moral de la Biblia, querido, siempre ha sido relevante e importante para nosotros porque es el que regula nuestra forma de vivir. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta tarde, yo permito que la Biblia regule mi vida? Si usted puede, repítalo conmigo. Yo permito que la Biblia regule mi vida. Escuche bien, hay una cosa interesante. Una cosa es saber un texto de la Biblia. Satanás se sabe los textos de la Biblia. Una cosa es saber un texto de la Biblia. Otra cosa es creer un texto de la Biblia. Hay personas que dicen, yo creo en la Biblia. Pero otra cosa es vivir de acuerdo a la Biblia. Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, si una persona me dice a mí que es carpintero y yo no le veo que se haga ningún mueble, no veo que trabaje con madera, entonces no es carpintero. En su mente creía que era carpintero, pero no es carpintero. Carpintero es aquel que trabaja la madera. Amén. Nadie puede venir y decirle, yo soy el doctor, le voy a hacer ahorita un examen médico, y usted le dice, a ver, enséñame tu licencia. No, pues no tengo. Entonces no eres doctor. Si usted sabe un texto de la Biblia, no significa que usted se deja regular por el texto de la Biblia. Hay personas que asumen y creen, y hay muchas personas que determinan cosas que según ellos, dentro del parámetro personal de ellos, consideran que es bien. Por ejemplo,
Hay personas que en el Facebook escriben tontería y media. Por eso he dicho que el Facebook es un mercado. Ahí hay de todo. Hay desde carne y steak hasta piltrafa. Ahí en el Facebook usted encuentra aquellos pseudo cristianos, ¿ok? Digo pseudo cristianos porque no son cristianos. Pseudo cristianos que son capaces de dar un buen consejo y se sentan atrás de su computador y entonces dan un buen consejo por Facebook, y cuando le preguntas a qué iglesia vas, dice, no, yo no voy a ninguna, yo oro en mi casa. Ese no es ser cristiano, ese no es el modelo cristiano, ¿ok? Hay que entender las cosas como son. Ahora, el mensaje moral de la Biblia dejó de ser importante hace mucho tiempo, pero hay un mensaje que no se puede quitar de la Biblia, y es el mensaje histórico. Dígalo conmigo, el mensaje histórico. Le voy a explicar algo del mensaje histórico. Yo me llamo Samuel K. Heredia. Y me pusieron en mi acta de nacimiento que yo nací el 7 de junio de 1968 en la calle Patricio Trueba de la ciudad de Campeche, Campeche. Esa es la historia mía, esa es mi historia que no se puede cambiar. Posiblemente, si yo dijera, bueno, yo me quiero ahora llamar Luis Miguel y voy a decir que nací en Houston, Texas, porque ahora quiero ser americano. Que hay algunos que lo están haciendo y el Señor los juzgue, los perdone. No le pido que se lo lleve porque no sabemos a cuál de los dos se va a llevar. ¿Okay? Pero ocurre una cosa, querido. El mensaje histórico de la Biblia es algo que no puede ser quitado de ninguna manera. Hay algo que te quiero decir en esta tarde cuando habla la palabra del Señor en este verso. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Herodes era hijo de un idumeo y de una nabatea. En realidad era un palestino de cultura helenista dedicado al servicio de Roma, que dominaba Palestina hasta que fuera conquistada, después de que fuera conquistada por Pompeyo. En el año 40 antes de Cristo, el Senado romano nombró a Herodes rey de los judíos por indicación de Marco Antonio. Quiero que tomes este dato. El Senado romano nombró a Herodes como el rey de los judíos por indicación de Marco Antonio, con el encargo de recuperar Judea de manos de Antígona. Combatió con ella durante 3 años hasta conquistar a Jerusalén. Ese es el dato histórico, quién era Herodes. Pero dice la palabra del Señor, el rey de los judíos. Esta era una declaración que correría como pólvora en el pueblo de Israel, que esperaba un rey que les trajera libertad de la esclavitud romana. Hay muchas fiebres en nosotros. Hay muchas cosas que mueven nuestro corazón. Pero dígalo conmigo, hay cosas incorrectas que mueven nuestro corazón. Pero cuando hay una cosa correcta en nuestro corazón, cuando hay una cosa correcta que mueve nuestro corazón, es entonces cuando esa determinada cosa correcta que mueve nuestro corazón es porque viene de Dios. Querido, le voy a explicar algo de la iglesia. Le voy a explicar algo de que usted venga a la casa del Señor. Aquí no damos terapias. Usted no viene a que le demos una terapia en el cual lo sentamos en un sillón y le decimos, como dice el psicólogo, vamos a extraer las verdades tuyas desde tu interior para entonces que esas verdades que tú tienes en tu interior las puedas sacar y entonces se encuentre tus respuestas. Esta no es una terapia. La iglesia no es un centro terapéutico. La iglesia es un lugar de salvación, donde Dios no va a encontrar en usted la respuesta para su vida. No, usted va a encontrar la respuesta para su vida a través de la Biblia. Querido, si usted está pensando, ahora le voy a explicar otra cosa interesante muy rápido. Hay personas que no se adaptan a un mensaje como este. No se adaptan a un mensaje como este porque aquí simple y sencillamente lo ponemos frente al espejo. Muchas veces nosotros hemos entendido muchas de las cosas de la Biblia en un sentido equivocado. Mas sin embargo, cuando usted lee un texto de la Biblia, tiene que permitir que ese texto de la Biblia regule su vida para que entonces Dios pueda hacer en usted lo que Él quiere hacer en usted. Usted no va a ir a Google a investigar de qué manera debe de vivir. Usted va a ir a la Biblia para saber cómo debe de vivir. Ahora, si usted toma un verso de la Biblia y decide, este texto no me conviene vivirlo, entonces usted significa que está dejando a un lado la orden de Dios. Precisamente por eso hay personas que nunca maduran, querido. Por eso hay personas que nunca llegan a la madurez cristiana, porque no le permiten a Dios hacer a través de su palabra el efecto que debe hacer en nosotros.
Amén. Espero que el niño no hable más recio que yo este día. ¿Ok? Y estos judíos, el rey de los judíos, era una declaración que correría como pólvora. También sería una noticia que incomodaría al rey opresor en turno. Llamaría la atención de los sacerdotes y escribas judíos, quienes estaban bien acomodados, porque la opresión romana les daba un lugar en la sociedad donde nadie los podía estorbar. Era una declaración que llevaba al pueblo a sentir un alivio en cuanto a su esclavitud. En él podían ver la esperanza de que serían libres nuevamente. En la mente del pueblo esclavo no había forma de pensar que este anuncio tenía otro significado que el de la libertad física. Sin embargo, el anuncio iba dirigido con un sentido distinto a los que esperaban y a los que estaban escuchando el anuncio. El rey de los judíos, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, indagaron profundamente y diligentemente en la escritura de un pueblo que no era el suyo. Es realmente interesante que estos magos extranjeros llegaran a Jerusalén inspirados por las profecías de un pueblo que no era el de ellos. Dice la historia, hay un programa que se llama Viaje a los confines de la tierra, y hace un dato interesante que me llamó mucho la atención, y dice que en Turquía, de Turquía salieron, de una parte de Turquía, salieron los magos a recorrer esta gran trayectoria hasta llegar al lugar en el que se encontraría el Mesías. Otra de las cosas profundas que me llama la atención es el hecho de que los magos indagaron en la escritura. ¿Sabe una cosa que hoy nos pasa a nosotros como cristianos? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es su texto favorito, posiblemente usted me puede decir su texto favorito. Pero si yo le pregunto a usted la interpretación del texto que usted es favorito para usted, es posible que usted no sepa entender el texto. Pero ¿qué ocurre? Si yo le pregunto cuál es la novela de usted, usted es capaz de decirme cuál es el capítulo en el que terminó la novela y cuál es el capítulo que sigue el día lunes. Y es más, hay cierta ansiedad en el corazón porque llega el lunes para ver el capítulo siguiente. ¿Es cierto? ¿O no es cierto? Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen marcada su Biblia en donde usted está leyendo la Biblia? ¿Y cuántos están impacientes por volver al escrito bíblico? Eso es lo que se llama indagar en la escritura. Ahora, cuando usted va y busca en la escritura, ahora déjeme explicarle una cosa. En la telenovela usted puede aprender cómo se engaña a un marido. En la novela usted puede aprender cómo muere una dama. ¿Ok? Pero en la Biblia usted va a encontrar cómo puede vivir correctamente. Estos magos indagaron profundamente y diligentemente en la escritura. Y hicieron una declaración interesante. ¿Dónde está el rey de los judíos? Nadie antes que los magos hizo tan importante afirmación. Déjele, voy a hacer una pregunta a usted. Cuando usted eleva la palabra de Dios de ser un conocimiento, voy a regresar. Cuando usted eleva la palabra de Dios de ser un conocimiento a ser una vivencia, la cosa cambia. Cuando usted, pues, es posible que cuando mira la Biblia y lee la Biblia en lo que está ocurriendo en ese párrafo único, que puede darle a usted un verso de la Biblia, lo puede salvar. Pero necesita toda la Biblia para poder entender a Dios. Ahora, los magos hicieron una declaración que nunca antes había sido hecha. Y una de las cosas interesantes para mí en este registro histórico bíblico es que los magos hicieron una declaración a aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Estos magos no pertenecían. Ahora, dice la Biblia
que habían visto la estrella y habían venido. Por eso habían llegado hasta ahí. Una de las cosas interesantes para nosotros, querido, es poner el personaje de Jesucristo, de aquel personaje que nosotros muchas veces vemos como nuestro Salvador. Ahora, muchos de nosotros sí queremos a Jesucristo el Salvador. A Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el Sanador, a Jesucristo el Intercedor, a Jesucristo el que da milagros, a Jesucristo en el que me da lo que necesito, a Jesucristo en el que puedo recurrir en mi angustia, a Jesucristo en el que puedo ir cuando algo malo está pasando. Pero cuando usted tiene un Salvador, también tiene la obligación de tener un Rey. El Salvador es la parte cómoda del cristianismo. El Salvador es la parte sencilla de vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque soy salvo, alcé la mano en la iglesia y dije, yo voy a aceptar a Jesucristo y hoy soy salvo porque Él me salvó. Alcé la mano y lo recibí como Salvador. Pero la declaración de los magos eleva a la persona de Jesucristo, más allá de ser el Salvador, lo pone en la estatura de Rey. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un Salvador y un Rey? Si usted tiene un Salvador y no tiene un Rey, le voy a explicar la diferencia entre un Salvador y un Rey. Usted aceptó a Jesucristo como Salvador y entonces dijo, Señor, te acepto como mi Salvador y te pido que perdones mis pecados. Perfecto, dice el Señor, para eso yo vine a este mundo y morí en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y entonces te entrego salvación. Usted aceptó a Jesucristo como Salvador. Esta es la parte que a todos nos cae bien, pero hay muchos que no hemos aceptado a Jesucristo como Rey. Le voy a explicar la sensibilidad del Rey. Dígalo conmigo, al Rey se le presta honor. Dígalo conmigo, al Rey se le paga tributo. Dígalo conmigo, al Rey se le obedece sin preguntar. Dígalo conmigo, al Rey se le sigue a donde quiera que Él va. Si usted tiene a Jesucristo como Salvador, déjeme explicarle. La parte importante de la vida cristiana es aceptar a Jesucristo como Salvador. Ahora usted ya aceptó a Jesucristo como Salvador, pero ahora hay que elevarlo a la posición de Rey. Porque al Rey se le obedece. Ahora, precisamente ahí es donde muchas personas tienen el problema de no pasar a la segunda etapa, de entender a Dios, a Jesucristo como Rey. Porque no permite que Dios regule su vida. Ahora, querido, para que usted viva en algún determinado territorio, usted tiene que aceptar al rey de aquella nación o usted tiene que aceptar al presidente de aquella nación. Yo estoy consciente de que hay muchos que están en desacuerdo que Obama haya ganado. No alcen la mano, por favor, y no nos vamos a meter en cuestión de política. Estoy consciente de que hay muchos que Obama no les cae bien para presidente. Estoy consciente de que hay muchos que votaron por él. Y está perfecto. Usted puede votar por quien usted quiera. Pero no significa que aunque usted no votó por él, él no sea su presidente. Porque mientras esté usted en esta nación, él es el presidente de usted. Y es mi presidente. De la misma manera, cuando usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal, y usted le dijo, ok, Señor, tú eres mi Salvador, ahora tiene que ir a la escala siguiente y aceptarlo como Rey. Si usted, querido, escuche bien, por favor, y es lamentable, vuelvo a repetir la misma cuestión de hace rato. Hay personas que no se adaptan a un sermón como este. ¿Por qué? Porque aquí nos vemos en el espejo. Porque aquí nos miramos que necesitamos algo para los barritos que tenemos en la cara, porque tenemos acné. Aquí nos damos cuenta que la lagaña se nos salió. Aquí nos damos cuenta que los defectos están ahí. Ahora, cuando nosotros no hemos elevado a Jesucristo de ser simplemente nuestro Salvador a ser nuestro Rey, entonces somos personas que queremos el beneficio de la salvación, pero no queremos la responsabilidad de tener un Rey. Esa es la gran diferencia en tener a un Salvador y tener un Rey. Antes nadie hizo esta importante afirmación que dijo, ¿dónde está el Rey de los judíos? Estos magos hicieron una declaración por demás interesantes. Si los magos en su estudio llegaron a la conclusión de que Jesús era el Rey de los judíos,
no me queda la menor duda de que fuera una revelación llegada de Dios a estos hombres que buscaban en las antiguas profecías hebreas la llegada del rey que cambiaría la historia para siempre. Todavía hay muchos que están confundidos en si Jesús es el rey o no. Todavía hay muchos que están confundidos si Jesucristo es el rey o no lo es. Por eso te dije al principio, el mensaje moral de la Biblia dejó de ser importante hace rato. Por eso prediqué en el sermón pasado y expliqué todas las formas de pecados en las que nosotros manchamos el pesebre, la inocencia del pesebre. Ahora, muchas personas hoy todavía no entienden esa gran diferencia. Es una declaración que tendrá cumplimiento en el tiempo futuro también. Cuando Jesucristo, estos magos llegan y preguntando por Jesucristo, el rey de los judíos, Jesucristo le dijo a Pilato esta palabra: mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, mis súbditos llegaran y pelearan por mí y entonces todo cambiaría. Mas sin embargo, Jesucristo hizo una declaración interesante y dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿a qué reino se refería? Apocalipsis capítulo 7, capítulo 24, verso 4. Es una declaración que tendrá su cumplimiento en el tiempo futuro. Esto causaría en el tiempo futuro lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca ni en sus manos ni en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El texto está dividido en dos diferentes pasajes, por eso no dice exactamente la traducción así. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto es una declaración en la cual causaba una amenaza a Herodes. Herodes decía: pero ¿cómo que otro rey que ha nacido si el único rey soy yo? Herodes decía: ¿cómo es posible que otro rey ha nacido si el único rey aquí soy yo? ¿Sabe una cosa, querido? Le voy a explicar algo sencillo y voy a caer en una parte donde siempre es una parte difícil. Dígalo conmigo: yo no mando todo en mi casa. Dígalo otra vez conmigo: yo no mando todo en mi casa. Cuando esta cierta ocasión llegué con este oriental a su casa, trabajábamos juntos y me invitó a su casa y fui a su casa. Entonces, cuando yo llegué a su casa de este muchacho se sentó en un sillón, cruzó las piernas y se sentó en forma de meditación. Y entonces le digo yo a él: ¿y tu familia? Oh, ahorita sale. Salió la esposa, me saludó, se volvió a meter, nos quedamos platicando. Y hubieron unas palabras de este hombre que me llamó la atención y por eso nunca se me han olvidado. Nos llegamos y se sentó él ahí, yo me senté también ahí, y me dijo estas palabras: en mi casa yo soy el rey. Ahora, me voy a meter en tu vida privada. Amén. Cuando en tu casa hay algo no autorizado por Dios, entonces Él no es el rey. Hermanos, pónganme atención. Voy otra vez. Cuando en tu casa hay algo no autorizado por Dios, entonces Él no es el rey. El rey asume ser tú. Porque te estás tomando el derecho, como le dije al principio, de pensar y de asumir y de creer que tú puedes determinar lo que está bien y lo que está mal.
en tu carro hay algo que no está autorizado por él, entonces él no es el rey. Si en tus gastos hay algo que no está autorizado por él no es el rey. Por eso esta declaración causaría mucho problema en el corazón de Herodes. Esto causaría la orden de que muchos fueran muertos. Esto causaría la orden de que fueran muertos todos los niños. Si le pueden dar tetera afuera, por favor. Esto causaría la orden de que fueran muertos todos los niños de 2 años de edad hacia abajo. Herodes se enojó. Herodes se encolerizó cuando oyó la declaración de los magos. Y entonces Herodes ordenó matar a todos los niños de 2 años de edad hacia abajo. Este sigue siendo un evento todavía discutido por la historia. La historia pone en juicio, en duda todo este asunto. Pero al revisar la vida de Herodes, bien le hubiéramos llamado errores, porque fue una larga lista de asesinatos que incluyó a una de sus esposas, hijos y amigos más cercanos. Este hombre que escuchó la declaración de los magos, cuando escuchó que había nacido un rey de los judíos, al pueblo en el que él tenía subyugado como esclavos, y a lo cual Roma le había dicho a Herodes que él sería el rey de los judíos, por eso estaba ocupando esa plataforma. Entonces resulta que Herodes dice: no puede ser posible que haya alguien que se ponga con mi nombre en mi territorio, aquí donde estoy yo, y que venga a hacer lo que no debe de hacer. Ahora, volvemos otra vez a nuestra vida propia. Cuando usted determina hacer cosas fuera de la orden de Dios, entonces usted está tomando el papel de rey y no está tomando el papel de subyugado ante él. Aquí es donde viene el problema, querido. Aquí es donde realmente cuesta trabajo ser cristiano. Aquí es, por eso te dije al principio, y vuelvo otra vez a lo mismo. Aquí no damos terapias. Aquí se cambian vidas. Aquí son las personas salvadas. Ahora te voy a explicar otra cosa. Cuando la persona es salvada por Jesucristo, y dice la Biblia que sus pecados son perdonados. Pero cuando la persona recibe a Jesucristo como rey, entonces su vida cambia de dirección. Y voy a poner un ejemplo sensitivo pero muy común. Amén. Caballero, si usted no es capaz de respetar a su esposa y tiene la capacidad equivocada de alzar la mano en contra de su mujer, usted no está sometido a la palabra de Dios. Y si usted no está sometido a la palabra de Dios, entonces quiere decir que usted está tomando el papel de rey. Y si usted está tomando el papel de rey, entonces quiere decir que usted no ha aceptado la escritura para que regule su vida. El problema que tenemos con esto, querido, es que cuando nosotros no permitimos que la escritura regule nuestra vida, le voy a explicar la grande consecuencia. Cuando llegue a viejo, se va a sentar en el miserable sillón viejo, igual que usted, y va a decir: toda mi vida la regué, toda mi vida la desperdicié. Ahora, mientras tanto, si usted permite que la palabra de Dios, ese Dios Salvador, ese Jesucristo Salvador, sea su rey y regule su vida, cuando llegue a la edad adulta y se sienta en el viejo sillón aquel, va a alzar sus manos al cielo y va a decir: soy feliz porque Cristo me salvó. Por eso te digo, y vuelvo una vez más a lo mismo, aquí no damos terapias. Yo no soy psicólogo que voy a extraer las verdades de adentro de usted. No, yo le voy a decir lo que la palabra de Dios dice para usted y para mí. Ahora, usted tiene la obligación y el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Pero ¿cuál es la diferencia? Errores le podía haber llamado yo. Este hombre que mató a una de sus esposas, a sus hijos y a sus amigos más cercanos,
Dice la historia que este hombre a su muerte fue llevado en un ataúd de oro, recamado de piedras preciosas. El cadáver fue cubierto de púrpura. Llevaba una corona de oro en su cabeza y un cetro en la mano derecha. Alrededor del ataúd marchaban los hijos de Herodes y sus numerosos parientes. Iban seguidos por los guardias, tropas extranjeras y el ejército, que iban precedidos por los comandantes y oficiales. 500 siervos que llevaban especies aromáticas, siguiendo en procesión a Herodes, a Herodión, donde tuvo lugar el entierro. Aquel que quiso verse como un verdadero rey en su muerte, no permitiría que el anuncio de los magos llegaría del oriente y penetrara en las mentes y los corazones del pueblo de Israel. Dice la historia que Herodes murió con los intestinos de fuera. Tenía úlceras. Dice la historia, por eso dije que es un mensaje, la historia no se puede cambiar. Cada uno de tus actos y los míos es historia. No los podremos cambiar después. Este hombre, pero el pueblo de Israel escuchaba en el anuncio de los magos la esperanza para el pueblo judío. ¿Sabes una cosa? Israel, el imperio del norte, conjugado de las 10 tribus que eran la primera parte de Israel, tenía nada menos que 696 años de ser esclavos. Querido, yo no sé si usted ha estado en la cárcel alguna vez. Espero que no, y espero que nunca esté. Pero en la cárcel el tiempo pasa muy despacito. Muy despacito. Y cuando llega la noche, llega más despacito. Y cuando está allá adentro, siente que es muy largo el tiempo. Pues el pueblo de Israel, el reino de Israel, tenía 696 años de esclavitud y Judá tenía 500 años de ser esclavo. Por eso cuando escucharon el anuncio del ángel de que había nacido el rey de los judíos, su corazón volvió a palpitar. Su corazón una vez más volvió a vibrar. Su corazón encontraba ahora una esperanza. Esperanza que nosotros buscamos muchas veces, querido, cuando tenemos un problema. Esperanza que nosotros buscamos en el Salvador cuando tenemos una situación que no podemos controlar. Precisamente por eso te digo, es hermoso tener a Jesucristo como Salvador, pero es una obligación tenerlo como Rey. Cuando estos hombres, los escribas, era una situación preocupante para los sacerdotes y los escribas. Repite conmigo esta frase, por favor. Los más viles opresores de un pueblo es su propia gente. Lo voy a repetir. Los más viles opresores de un pueblo es su propia gente. ¿De quién siente usted más fea la discriminación? ¿No siente usted más fea la discriminación de alguna persona de nuestra misma raza y color que nos discrimina solamente porque él habla inglés o ella habla inglés? Por eso en el África, querido, los opresores no son los extranjeros, son ellos mismos. ¿Por qué cree que nosotros le dicen? No, un mexicano le dice a otro mexicano, ¿para qué sueñas, mexicano? Le dice, nunca vas a llegar a ser nadie. No, hombre, tú vienes de una familia fracasada. Tú ni a la escuela fuiste y quieres progresar. No, hombre. Lo miran en la fábrica y le dicen, no, hombre, tú de aquí, mira, no vas a pasar, te van a sacar cargado. Todo lo que usted necesita es una bendición de Jehová para salir de un lugar a otro lugar. Para los escribas, los sacerdotes y los escribas, este anuncio de los magos era un anuncio preocupante. ¿Sabe por qué? Porque tenían un comercio en el templo. Vendían las palomas. Y venía una persona para traer su paloma o su cordero para el sacrificio. Y le decían a la persona que traía su cordero o su paloma para el sacrificio, le decían, esa paloma y ese cordero están contaminados. ¿Pero por qué si lo crié en mi granja? No, aquí en el santuario solo se sacrifican animales cultivados en el santuario. Y le decían a la persona, ve y tira tu palomita o tu cordero y ven y cómpralo aquí. Lo tenemos por la mínima cantidad de 999. Por eso
escucha bien esta parte. Déjame te explico algo interesante. Y te voy a dar un secreto que nunca te he dicho. Dígalo conmigo, un secreto que nunca me ha dicho. Ahora, yo se lo voy a decir como pastor. Si usted me considera su pastor, lo toma. Y si no, simplemente allá a la salida lo pone en el bote de basura. Yo no tengo problema con eso. Escucha bien esta parte. Nunca te lo he dicho, pero hoy te lo digo. Cuando miro el perfil de personalidad de alguien, que con la más mínima cantidad de poder oprime al hermano, jamás tendrá un lugar conmigo. Ahora cualquiera puede decir, nah, pues, ¿a quién le importa estar con el pastor? ¿A quién le importa? Total, que haga su trabajo. Yo nomás vine para escuchar la palabra y me largo. No. Te voy a explicar algo. El anuncio de los magos incomodó a los escribas y a los sacerdotes porque dijeron, al momento que cambie el gobierno, no sabemos quién va a ser el que sigue. Y posiblemente el que venga, si es rey de los judíos, como los magos dijeron, entonces nosotros no tendremos poder sobre nuestro pueblo. Lo seguirá teniendo ahora el rey. Pero el anuncio de los magos también llegó a restaurar la idea de que el reino de David sería restaurado. El anuncio del nacimiento del rey de los judíos ahora despertaba una esperanza de poder volver a la gloria de los días pasados. Esta era una de las situaciones que el pueblo también enfrentaba. Ahora quería regresar a volver a cantar. Quería una vez más volver al momento, en aquel esplendoroso momento, cuando eran libres, antes de que Nabucodonosor subyugara al pueblo de Judá. Y mirar otra vez más, escucha bien, porque esta es una idea que está ocurriendo hoy también. Mirar una vez más a David en su esplendor, en sus carruajes, con su gran séquito de seguidores, con su gran palacio, con su arpa cantando. Algunas personas que dicen el día de hoy que van a restaurar el tabernáculo de David y ponen 24 horas de adoración. Está bien, claro que está bien, pero el tabernáculo de David solo lo puede restaurar Dios. No lo vamos a meter ahí, que es un asunto teológico. Pero sabes una cosa, cuando Israel tomó la idea de los magos y corrió como pólvora, dijeron, vamos a volver a ver a nuestro rey sentado en su trono. Ahora no se va a llamar David, no se va a llamar Saúl, no se va a llamar Salomón. Llevará otro nombre, pero veremos a uno de la estirpe del rey David que viene ahí, que trae esa estirpe del rey y lo podremos sentar en el trono una vez más y volver a ser un pueblo libre. Sin embargo, el anuncio de los magos llevaba un sentido diferente. Para muchos de nosotros, te lo dije la semana pasada, el rey, nosotros necesitamos un milagro de Dios. Escucha bien, algunos necesitan un milagro de Dios económico para que quite todas las deudas. Pero si Dios les quitara todas las deudas, al día siguiente se iban a la mall y volvían a llenar la tarjeta. Amén. Por eso dice que el que gana la lotería termina sin nada, porque no sabe cómo manejar dinero. Obviamente, si a usted le damos un carro de carreras, hermano, se mata inmediatamente. Y un día me subí a un camión de esos grandes. Yo dije, yo he manejado bicicleta, motocicleta, carro, camioneta. Este camión debe ser igual. Me subí al camión y me di cuenta que el camión estaba muchísimo más grande que yo. Ni siquiera le podía aplastar bien en las velocidades. Dije, no, esta cosa no es para mí. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros estamos esperando un Salvador. Ahora te voy a explicar. El Salvador que muchas veces necesitamos es el que viene, que queremos que nos quite las consecuencias que nosotros provocamos. Dilo, ¿queremos que nos quite la consecuencia que nosotros provocamos? Ahora Dios no te va a quitar la consecuencia, te va a dejar vivir con ella. Lo que te va a enseñar es a vivir, te va a enseñar a vivir correctamente con esa consecuencia todavía dentro de su voluntad. Por eso es rey, querido. Porque a usted y a mí no nos van a quitar las taxas, al contrario, nos pueden subir más taxas. Pero cuando usted se sube a la carretera y dice, wow, qué linda está la carretera, mira, sin ningún bache, acuérdese que está pagando taxas. Pero si usted, por eso hay muchos lugares que tienen tantos baches, no voy a decir los nombres porque capaz si alguno de aquí se ofende.
Y dice, pero entonces, ¿para qué pago mis taxas? Bueno, porque simplemente están sirviendo en otro lado. El anuncio de los magos llegó a los oídos de varias partes, de varias personas, porque su estrella hemos visto en el oriente. Un rey que es anunciado de manera sobrenatural no es algo común para un mortal. Hasta hoy se discute, se menciona. Es más, Donald Trump ofreció no sé cuántos millones por mirar el acta de nacimiento del presidente Obama. Porque es presidente. Pero antes que fuera presidente, ¿quién le ponía atención a Obama? Nadie. Sin embargo, Jesucristo fue anunciado con 700 años de anticipación. En el momento en el que llegó, los ángeles cantaron suspendidos en los aires. En el momento en el que nació, los magos hicieron un largo viaje y llegaron hasta el mismo pesebre a ofrecerle sus tesoros. Porque que un rey sea anunciado de manera sobrenatural no es algo común para un mortal. Y venimos a adorarle. Dígalo conmigo, hermano. Venimos a adorarle. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dígalo conmigo, venimos a adorarle. Manténgase en esa idea, por favor. Si usted, en esta temporada de Navidad, que todos los focos se prenden, las luces de colores, hasta los más malvados prenden un arbolito de Navidad y se alumbran con su luz. Es la única temporada en la que esto sucede. Pero déjate explico esta palabra. Los magos dijeron, venimos a adorarle. Esta declaración presentaba al rey que había nacido como Dios y por eso los magos venían a adorarle. Escucha bien. Cuando aceptas a Jesucristo como Salvador, Él perdonó tus pecados. Pero cuando aceptas a Jesucristo como Rey, entonces obedeces sus mandamientos. Pero cuando aceptas a Jesucristo como Dios, entonces no hay nada mayor que Él. ¿En qué escalón te encuentras? Posiblemente ni siquiera has aceptado a Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, este mensaje no tiene importancia. Pero si aceptaste a Jesucristo como Salvador y perdonó tus pecados, tu nombre, dice la Biblia, está escrito en el libro de la vida. Pero si aceptaste a Jesucristo como Rey y ahora le rindes tributo. Por eso dice que la reina Isabel, cuando murió cuando murió Lady Di, que no me acuerdo el nombre en español, Diana, dice que la reina Isabel, las cámaras estaban viendo el gesto de su cara y prestaron atención en el rostro de la reina Isabel. Y cuando pasó el féretro enfrente de la reina hizo esto así y alzó la cabeza inmediatamente. La razón por la cual bajó la cabeza y la subió tan inmediatamente fue porque Diana, lo supimos todo mundo, engañó a Carlos. Pero claro, Carlos también engañó a Diana, ¿no? Se pagaron con la misma moneda. Pero aquí es donde está el asunto. Cuando le preguntaron por qué la reina Isabel bajó la cabeza tan poquito tiempo, le dijo por una razón, porque un monarca nunca baja el rostro. Dilo conmigo, yo no soy monarca. Ahora, cuando usted está viendo a Jesucristo como Rey, inclina el rostro. Incline su rostro. Cuando usted está viendo a Jesucristo como Rey, inclina el rostro. Porque no puede ver al Rey. Es más, el que alzaba la cabeza por ver al Rey le cortaba la cabeza. Pero le voy a explicar el otro paso. Cuando usted está viendo a Jesucristo como Dios, se hinca enfrente de Él. Hínquese. Ahora escúcheme por favor. Esta debe ser nuestra actitud. Verlo como Salvador es hermoso, lloramos ante su presencia. Verlo como Rey, inclinamos el rostro.
pero verlo como Dios, doblamos nuestra rodilla. Señor,